Bueno, jóvenes, sean bienvenidos al curso. Vamos a dar inicio al tema número 3, que son los electrodos. Partes de un electrodo revestido. El electrodo revestido es el básico con el que nosotros trabajamos, que es el 6013. Ese es un electrodo revestido, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en la imagen que tiene dos partes, ¿no? Bueno, eso es lo básico, ¿ya? La parte del medio es el núcleo, ¿ya? La cual está conformada o compuesta del material al cual nosotros vamos a soldar, ¿no? Por eso el más básico en este caso es el 6013, ¿ya? Y el revestimiento también varía del químico, ¿no? Puede ser celulósico, rutílico, ¿ya? Aquí podemos ver, núcleo es una varilla metálica con una definida composición química para cada metal, ¿no? Para cada material que nosotros vayamos a soldar, también hay un electrodo, ¿no? Para ese material que nosotros queremos soldar. Aquí ya podemos ver más partes del electrodo, ¿ya? Aquí está el electrodo, el cual el núcleo, ¿no? Aquí se está desintegrando para formar parte, ¿no? Del material que nosotros estamos soldando. El revestimiento es la parte externa, ¿no? Y tiene, dice, una protección gaseosa, ¿ya? La cual se genera cuando se quema el electrodo, ¿no? O cuando se está desintegrando en el arco, ¿no? Y aquí va formándose lo que es la escoria, ¿no? Aquí está el cordón de soldadura que está al medio, ¿ya? La cual es protegida por la escoria también, ¿no? El baño de fusión, aquí lo que se está fundiendo, el metal que se está aportando del electrodo del núcleo, lo que se está fundiendo, a eso se le llama baño de fusión, ¿ya? Y aquí está el arco, ¿no? Que es una intensidad de luz que genera elevadas temperaturas, ¿no? Ya lo hemos visto en el anterior tema esto. Clasificación de los electrodos. Los electrodos se clasifican en dos, ¿no? Unos que son los electrodos no metálicos y los electrodos metálicos. En electrodos no metálicos nos dice que son varillas cuya composición básica es a base de carbón y grafito, dice, ¿no? Y en los electrodos metálicos, que es con lo que nosotros más vamos a trabajar, por ejemplo, ya hemos empezado, ¿no? Con lo que es el electrodo 6013, ¿ya? Nos dice que constan de una varilla metálica cilíndrica, ¿no? Que viene a ser lo que es el núcleo, ¿ya? Y de composición definida, dice, ¿no? Depende al material con el que, o el material que vayamos a soldar, ¿no? Puede ser cobre, bronce, hierro fundido, ¿no? Pero nosotros estamos soldando lo que es acero normal. Designación de los electrodos. Aquí vamos a ver el código, ya los códigos que tienen, que llevan también, ¿no? Impresas en lo que son los electrodos. Ya, por ejemplo, el 6013 tiene una E, aquí tiene 60 y 13, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la descripción de ese código, ¿ya? La E, ¿qué significa? Significa, dice, que es un electrodo para soldadura eléctrica, ¿no? Los dos primeros dígitos, en este caso 70, ¿no? Según la gráfica, los dos primeros dígitos señalan la resistencia mínima a la tracción, ¿no? Por pulgada cuadrada en este caso. Entonces aquí tenemos un electrodo, el código de un electrodo, el cual es 7010, ¿no? Entonces los dos primeros dígitos nos quiere decir que tiene 70.000 libras por pulgada cuadrada. Esa es la resistencia que tiene el electrodo, ¿no? Por ejemplo, no, el que nosotros trabajamos es 60, ¿no? En esa parte, los dos primeros dígitos. Entonces sería 60.000 libras por pulgada cuadrada. Esa sería la resistencia del electrodo, ¿no? Por eso en una empresa grande, más que todo, trabajan con lo que es el electrodo 7018, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más resistente que el 63 en este caso, ¿no? El 7018 es más difícil de soldar, ¿ya? Y el 6013 es más sencillo, ¿ya? Ya vamos a ir viendo. Pero ¿cuál es también la desventaja? Que el 7018 se necesita máquinas de soldar de corriente continua. En cambio, el 6013 se puede soldar con cualquier arco eléctrico, ¿no? Sea de corriente alterna o corriente continua, ¿ya? Entonces aquí estamos con el ejemplo E7010, ¿ya?
Entonces, los siguientes dígitos, más adelante lo vamos a ver, ya en la aquí está. Tenemos aquí significado del tercer dígito, nos dice. Ya conocemos lo que es la E, ya conocemos los dos primeros dígitos. Ahora vamos a ir por el tercer dígito. ¿Qué nos dice? El tercer dígito, que puede ser 1, 2 o 3, se refiere a las posiciones a soldar. Cuando el número es 1, quiere decir que el electrodo opera en todas las posiciones. Las posiciones pueden ser 1F, 2F, 3F, 4F, o con lo que nosotros también ya vamos a ir ya haciendo práctica, ¿no? Aquí están lo que es la posición 1G, 2G, 3G, nos falta aquí el 4G, 5G y el 6G, ¿no? Pero en estas, el 1 quiere decir que con todas estas posiciones se puede soldar, ¿no? Lo que es ese electrodo. Por ejemplo, el 6013, en este caso sería el código, el tercer dígito es 1. Entonces, con todas estas posiciones se puede utilizar ese electrodo. Por eso es comercial, ¿no? El 6013. Ahora, en cambio, si hay electrodos que el tercer dígito sea el 2, se dice que opera en la posición plana y horizontal, ¿no? Y aquí están, ¿no?, las posiciones. 1F, 2F o 1G y 2G. Más adelante también vamos a detallar lo que es esto de las posiciones. Y si el tercer dígito fuera 3, se dice que opera en posición plana, 1F y 1G. Y si fuera 4, opera en posición vertical, ¿no? Descendente en este caso. Vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, descendente. Entonces, ese electrodo solamente nos sirve, dice, para posición vertical descendente, ¿no? De arriba hacia abajo, descendente. ¿Ya? Significado del cuarto dígito. El cuarto dígito acompañado del tercero indica el tipo de revestimiento, o sea, la parte que le envuelve al núcleo, ¿no? Ese material, de qué está hecho, qué químico tiene, eso es lo que detalla el cuarto dígito, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el tipo de revestimiento, tipo de corriente y polaridad con que trabaja el electrodo, ¿no? Hay una identificación del revestimiento de acuerdo al cuarto dígito. Aquí está, ¿no? Más a detalle. El cuarto dígito, que la AUS, o bueno, ¿qué significa AUS? Es Arc Welding Soldiers, ¿no? Le designa a los electrodos revestidos, es muy importante en los electrodos, y aquí indica el tipo de revestimiento, en los cuales podemos fácilmente identificar y poder hacer la elección correcta para el tipo de trabajo especificado. El 0 indica que el revestimiento es de tipo celulósico, ¿ya? Cuando es 0, ¿no? En este caso, a ver, un electrodo sería el 6010, ¿no? Nos dice que es revestimiento celulósico, ¿no? ¿Ya? El arco tiene que ser invertido, ¿no? La posibilidad, ya hemos visto, ¿no? Eso en el arco eléctrico, ¿ya? Y en corriente continua, ¿ya? Polaridad invertida, corriente continua, quiere decir, ¿no? Ahora, si el cuarto dígito es 1, indica que es celulósico, ¿ya? Polaridad invertida, corriente alterna y corriente continua. O sea, con esos tipos de corrientes, o perdón, tipos de arco, se puede trabajar, ¿no? A ver, vamos a ir al dígito 3, ¿ya? Por ejemplo, 6013. Nos indica, dice, que es de rutilo, ¿ya? Y se suelda con polaridad directa. Aquí está, polaridad directa, y trabaja con corriente alterna y corriente continua. No nos hace tantas exigencias, ¿no? Aquí está, polaridad directa, corriente alterna y corriente continua. En el taller nosotros tenemos el arco, que es corriente alterna, entonces tranquilamente este electrodo, que es el 6013, tiene que trabajar, ¿no? Ahora, a ver, el otro electrodo que ustedes van a ver en las empresas es el 7018. Entonces el último dígito es el 8. Nos dice que indica que es un electrodo de bajo hidrógeno, polvo de hierro, y trabaja en polaridad invertida, en corriente continua, ¿no?
Ese de polaridad invertida solamente puede haber en arcos que son de corriente continua, ¿no? Por ejemplo, en el arco alterno no hay pues el polo positivo que el polo negativo, no hay eso, jóvenes. Ya aquí ya podemos ver, ¿no? Cuando tiene el 2, por ejemplo, rutilo, polaridad directa, corriente continua. Cuando es 4 indica que es de rutilo, polvo de hierro, polaridad invertida, corriente alterna y corriente continua, ¿no? Aquí ya nos detallan esta tabla. Bueno, continuamos con lo que es posiciones de soldadura, ¿ya? Aquí podemos ver la posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza, ¿no? Uniones de filete, dice. Yo más lo conozco como uniones de ángulo, ¿ya? Esto puede ser una platina o una plancha y encima puede estar una platina, ¿no? En la cual podemos moverlo y colocarlo en posición plana, ¿no? Como aquí podemos verlo. Aquí también, ¿no? Ya está a 90 grados también, pero la pieza digamos que no lo podemos mover, entonces eso sería la posición horizontal 2F, ¿no? Y aquí la posición vertical puede ser de abajo hacia arriba soldamos o de arriba hacia abajo, ¿no? Se llama 3F, siempre en ángulo, fíjense bien. Una plancha y otra, puede ser una plancha también o una platina, ¿no? La cual está soldada. Y aquí la posición sobre cabeza también tiene un ángulo, ¿no? Para soldar. Ya estas son las posiciones 1F, 2F, 3F, 4F, cuando son en ángulo, jóvenes, en ángulo, ¿ya? Bueno, continuamos, ¿no? Con las posiciones. Estas ya son las más conocidas que se conocen, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos con la posición 1G, 2G, 3G y 4G, ¿ya? La posición 1G es la posición plana, ¿ya? Aquí podemos ver una plancha. Aquí podemos ver, ¿no? Una plancha que está siendo unida a otra, ¿ya? Yo más lo conozco como uniones a tope, ¿ya? Pero aquí también, ¿no? Uniones biseladas, dice. Después de que la plancha ya sea mayor a un cuarto, entonces aquí hay que colocarle, ¿no? Lo que es un bisel o un ángulo, ya hay que ir preparando la pieza. Pero si es una plancha delgada menor a un cuarto o 6 milímetros en este caso, entonces se puede hacer juntos a tope sin biselar, sin preparar la pieza, ¿ya? Y esto es la posición plana, como les iba diciendo. Esta es la posición 2G, ¿ya? Miren cómo está la pieza y de esta parte hay que empezar a soldar, ¿no? A esto se le llama posición 2G o posición horizontal en este caso. Aquí vemos la posición 3G, ¿ya? Aquí podemos ver cómo está la posición de la pieza y nosotros empezamos a soldar. Puede ser en forma ascendente, que es de abajo hasta hacia arriba, o posición descendente, ¿no? La soldadura de arriba hacia abajo, ¿no? A esto se le llama posición 3G o en vertical, ¿no? Y aquí vemos la posición 4G, que también es denominado sobre cabeza. Ya el soldador está en la parte de abajo y está soldando ahí, ¿no? Para esto ya hay que usar más los equipos de protección, ¿no? Porque la chispa ya te cae de arriba y es más peligroso, ¿no? En estas posiciones es lo que exigen, ¿no? En las empresas más que todo. Y quienes te dan la calificación son el personal de Ibnorca, ya los que te certifican, ¿no? Ya lo que son en la posición 1G, 2G, 3G y 4G, ya. Ahora vamos a continuar con lo que son las posiciones. Ya hemos visto, ¿no? Lo que es de 1G hasta el 4G. Ahora vamos a ver aquí la posición 5G. Estas posiciones, lo que es 5G y 6G, más se refiere a lo que es soldadura de tubos, ¿ya? De tubería, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Lo que es 5G. La tubería está estática, o sea, no se mueve, no rota nada el tubo. Quien tiene que moverse es el soldador, ¿no? De la parte de arriba se irá a un costado y soldar, ¿no? En la parte de abajo también ya estaría aplicando lo que es la soldadura, la posición 4G, ¿no? Y si se va a un costado ya sería la posición 3G, ¿no? Ya en esto ya aplica, ¿no? Las posiciones, lo que es en 5G. Aquí vemos la posición 6G. El tubo ya está en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Y el soldador también tiene que dar la vuelta al tubo, ¿no? Tiene que soldar, ¿ya? Porque el tubo no se va a mover, no gira el tubo. El soldador es quien tiene que darse modos para poder soldar, ¿no? Y está
el tubo a un ángulo de 45 grados. Aquí también podemos ver lo que es la posición 1G y 2G en tubo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con la anterior 1G que hemos visto? Es que el tubo en aquí va girando, ya se lo puede hacer sujetar en un torno y la cual hace girar al tubo y el soldador solamente en una posición, ¿no? En la parte de arriba y puede ir soldando la pieza, ¿ya? En aquí lo propio, en la posición 2G en tubo, ¿no? El soldador se ubica y va soldando aquí mientras la pieza va girando, ¿ya? Esa facilidad es lo que tiene el soldador, cosa que no es lo mismo en 5G y 6G, ¿no? Bueno, con esto estaríamos llegando al final, ¿no? Del tercer tema, el cual es los electrodos, ¿ya? Espero que no haya quedado dudas, ¿no? Y si tienen dudas, consulten, ¿no? A mi persona, por WhatsApp, no sé, por el medio que les sea más conveniente, con una llamada, todo eso, para salir también de dudas, ¿no, jóvenes? Estaríamos terminando el tercer tema y gracias por su atención, jóvenes.